Hola, colega Sapiens. Bienvenido de nuevo a nuestro espacio para la curiosidad tranquila. Hoy te invito a un viaje muy profundo en el tiempo, no a la era de los imperios o de las primeras ciudades, sino mucho más atrás, a un mundo de hielo, a un planeta poblado por diferentes tipos de humanos y a la historia de un pequeño grupo de nuestros ancestros que tomó una decisión que cambiaría el mundo para siempre. Esta es la historia de cómo nos convertimos en una especie global. Es un relato largo y cuidadoso. Y si disfrutas de este tipo de narración, considera suscribirte. Tu apoyo hace posible contar estas grandes historias de la ciencia. Ahora, relájate y empecemos nuestro viaje hace 70.000 años. Entonces, ¿cómo era exactamente el planeta Tierra hace 70.000 años? Imagina un mundo visiblemente diferente al nuestro. La Tierra estaba en las garras del último gran período glacial. Dos gigantescos mantos de hielo, llamados Laurentide en Norteamérica y Fennoscandiano en el norte de Europa, cubrían vastas extensiones de los continentes. Este inmenso volumen de hielo se formó porque los ciclos orbitales de la Tierra, conocidos como ciclos de Milankovitch, redujeron la cantidad de luz solar que llegaba al hemisferio norte, permitiendo que la nieve se acumulara año tras año. Toda esa agua, ahora atrapada en forma de hielo, provenía de los océanos. Como resultado, el nivel del mar era hasta 120 metros más bajo que hoy, exponiendo nuevas tierras y creando puentes terrestres entre continentes que ahora están separados. Pero si tanto hielo cubría el norte, ¿cómo era el clima en África, la cuna de nuestra especie? ¿Cómo era el clima en África durante esta era glacial? A diferencia del norte helado, África no se volvió uniformemente fría, sino mucho, mucho más seca. La glaciación global debilitó los sistemas de monzones que traían lluvia al continente. Como resultado, las selvas tropicales se encogieron y el desierto del Sahara se expandió enormemente, volviéndose una barrera casi infranqueable. Esto creó un ambiente desafiante. Las poblaciones humanas y animales se vieron confinadas a refugios ecológicos, principalmente en las zonas costeras y en las regiones ecuatoriales donde las fuentes de agua permanecían estables. El clima no era constante. Sufría cambios bruscos y rápidos, conocidos como eventos de Dansgaard-Oeschger, que podían alterar drásticamente el entorno en solo unas pocas décadas. La supervivencia en esta África impredecible requería una inmensa capacidad de adaptación. ¿Y quiénes eran los humanos que vivían en este ambiente desafiador? ¿Qué especie humana dominaba África hace 70.000 años? La respuesta: somos nosotros, el Homo sapiens anatómicamente moderno. En este punto de la historia, nuestra especie ya estaba bien establecida en el continente africano desde hacía más de 100.000 años, como lo demuestran fósiles antiguos como los de Homo kibish en Etiopía y Jebel Irhoud en Marruecos. Físicamente eran indistinguibles de nosotros. Tenían un cráneo alto y globular para albergar un cerebro grande, un mentón prominente en la mandíbula inferior y un esqueleto más grácil y ligero en comparación con otras especies humanas de la época. Además, la mayor diversidad genética humana todavía se encuentra en África, lo que demuestra que es nuestro punto de origen y donde hemos vivido por más tiempo. Éramos una especie africana, adaptada a sus cambiantes paisajes. Pero,
éramos los únicos humanos en el planeta. ¿Qué otros tipos de humanos existían fuera de África? Hace 70.000 años, el mundo era un lugar mucho más diverso en términos humanos. No estábamos solos. En los fríos paisajes de Europa y Asia Occidental vivían nuestros parientes más cercanos y conocidos, el Homo neanderthalensis, los neandertales. Eran cazadores robustos, perfectamente adaptados a la era glacial. Más al este, en Asia, habitaba una población mucho más misteriosa, los denisovanos, conocidos principalmente a través del ADN, extraído de unos pocos huesos encontrados en una cueva de Siberia. Y la diversidad no terminaba ahí. En islas aisladas del sudeste asiático vivían especies humanas diminutas, como el Homo floresiensis, en la isla de Flores, y el Homo luzonensis, en Filipinas. Era un mundo con múltiples especies humanas inteligentes. Si no estábamos solos, ¿cómo era la vida diaria de nuestros ancestros directos en África? ¿Dónde vivían exactamente nuestros ancestros en África? La evidencia arqueológica nos muestra que eran increíblemente adaptables. Ocupaban una variedad de hábitats, desde las sabanas abiertas hasta los valles fluviales, como el Gran Valle del Rift. Sin embargo, muchos de los sitios mejor conservados se encuentran en cuevas costeras, como la Cueva de Blombos y Pinnacle Point en Sudáfrica. Estos lugares ofrecían una protección crucial contra los depredadores y el clima. Las cuevas a menudo muestran signos de ocupaciones a largo plazo, lo que sugiere que los grupos regresaban a ellas estacionalmente. También establecían campamentos al aire libre, probablemente de carácter más temporal, cerca de fuentes de agua y áreas ricas en recursos. Este patrón indica un estilo de vida que podía ser seminómada, moviéndose estratégicamente por el paisaje para aprovechar los recursos disponibles en cada estación. ¿Cómo se organizaban estos pequeños grupos para sobrevivir? ¿Cómo era la estructura social del Homo sapiens? La unidad social básica era el grupo de cazadores-recolectores, comúnmente llamado banda. Estos eran grupos pequeños, flexibles y probablemente compuestos por unas 25 a 50 personas, en su mayoría familias emparentadas. La cooperación dentro de este grupo era absolutamente esencial. Cazaban juntos, compartían la comida, se defendían de los depredadores y cuidaban colectivamente de los niños. Pero estos pequeños grupos no vivían en total aislamiento. Formaban parte de redes sociales más grandes que los conectaban con otras bandas. Estas redes eran vitales para intercambiar información sobre recursos, compartir innovaciones tecnológicas y, muy importante, encontrar pareja fuera del grupo inmediato para evitar la endogamia. Esta capacidad para cooperar flexiblemente, tanto a pequeña como a gran escala, fue quizás nuestra mayor ventaja. Para cooperar y vivir en grupo, ¿qué tipo de lenguaje usaban? ¿Nuestros ancestros ya poseían un lenguaje complejo? Aunque no podemos escuchar cómo sonaban sus voces, toda la evidencia apunta a que sí. Anatómicamente, su aparato vocal, incluyendo el hueso hioides que soporta la lengua, era idéntico al nuestro, lo que les daba la capacidad física para producir una amplia gama de sonidos. Genéticamente, poseían el gen FOXP2, que en los humanos modernos está fuertemente asociado con el control motor fino necesario para el habla. Pero la prueba más convincente es arqueológica. El comportamiento simbólico que vemos en esta época
como el arte grabado en ocre y el uso de adornos personales, sugiere una mente capaz de pensar de forma abstracta. Un lenguaje complejo, con sintaxis, es el vehículo para ese tipo de pensamiento. Les permitía hablar del pasado, planificar el futuro y compartir ideas. Un pilar fundamental de su cooperación, con un lenguaje complejo, ¿qué tipo de herramientas conseguían crear? ¿Qué tecnología utilizaba el Homo sapiens? Nuestros ancestros vivían en un período que los arqueólogos llaman la Edad de Piedra Media, Middle Stone Age o MSA. Su tecnología lítica era sofisticada y versátil. El proceso comenzaba seleccionando rocas de grano fino como el sílex o la obsidiana. Mediante una técnica llamada lascado, golpeaban estas rocas con precisión para producir lascas afiladas, que luego retocaban para crear una variedad de herramientas: raspadores para limpiar pieles, cuchillas para cortar carne y, crucialmente, puntas de lanza. Industrias específicas como las puntas de Steel Bay eran finamente trabajadas, simétricas y letales. Incluso habían desarrollado técnicas avanzadas como tratar la piedra con calor para mejorar su calidad de lascado, un proceso que requiere una planificación y un conocimiento del material muy profundos. ¿Eran estas herramientas usadas solo para procesar plantas? ¿O eran cazadores habilidosos? ¿Qué cazaban nuestros ancestros? Eran cazadores formidablemente eficaces. Los restos de animales encontrados en sus campamentos demuestran que no se limitaban a presas pequeñas. Cazaban de forma rutinaria grandes mamíferos, como búfalos, antílopes gigantes, como el eland y otros herbívoros de la sabana. La caza de estos animales no era una tarea sencilla. Requería una inmensa cooperación y estrategias complejas. Los grupos de cazadores probablemente trabajaban juntos, usando su conocimiento del paisaje para arrinconar a las presas y su dominio de las lanzas con punta de piedra para abatirlas. Cada cacería exitosa era una ganancia inmensa. Proporcionaba no solo carne rica en proteínas y grasa, sino también pieles para ropa y refugio, tendones para atar herramientas y huesos que podían ser convertidos en más herramientas. La caza era una actividad central en su economía de supervivencia. Además de la caza, ¿qué más componía su dieta? ¿Qué recolectaban los Homo sapiens para comer? La recolección era una parte igualmente importante y a menudo más fiable de su dieta. El análisis de microrestos en herramientas de piedra y en el sarro de dientes fosilizados revela una dieta increíblemente variada. Consumían una amplia gama de recursos vegetales, raíces y tubérculos ricos en carbohidratos que extraían de la tierra, frutas de temporada y nueces y semillas ricas en grasas. Esta actividad requería un profundo conocimiento botánico, transmitido de generación en generación, para saber qué plantas eran comestibles, cuáles tenían propiedades medicinales y cuáles eran venenosas. En las zonas costeras, la recolección se extendía al mar, donde recogían sistemáticamente mariscos de las rocas. La recolección, probablemente realizada por todos los miembros del grupo, proporcionaba una base alimenticia estable que complementaba el éxito, a veces impredecible, de la caza. ¿La vida en la costa ofrecía alguna ventaja especial? ¿Por qué la vida en la costa era tan importante? Los litorales eran, y siguen siendo, ecosistemas increíblemente ricos y productivos. Para nuestros ancestros,
representaban una fuente de alimento especialmente estable. Los depósitos de conchas, conocidos como concheros, encontrados en sitios como Pinnacle Point, muestran un consumo masivo de mariscos como mejillones y lapas. A diferencia de la caza mayor, esta era una fuente de proteína predecible, fácil de recolectar y disponible durante todo el año. Solo había que esperar a que bajara la marea. Además de los mariscos, también aprovechaban otros recursos marinos como focas y peces. Esta dieta costera era rica en ácidos grasos omega 3, nutrientes que son absolutamente cruciales para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro. Es posible que este acceso a comida para el cerebro haya desempeñado un papel clave en nuestro desarrollo cognitivo. Con la supervivencia garantizada, ¿tenían tiempo para algo más allá de la comida y el refugio? ¿Nuestros ancestros ya producían arte? Sí, y esto es fundamental para entender su mente. En lugares como la cueva de Blombos en Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado algunas de las primeras evidencias de pensamiento simbólico. Han desenterrado trozos de ocre, un pigmento mineral rojo, grabados con patrones geométricos deliberados, que datan de hace unos 77,000 años. No es un garabato accidental, es un diseño, una idea abstracta hecha materia. En el mismo sitio y en otros han encontrado cuentas hechas de conchas marinas cuidadosamente perforadas para poder ser ensartadas y usadas como adorno personal. También decoraban cascarones de huevo de avestruz. Estos no son objetos de supervivencia. Indican una conciencia de la identidad, tanto individual como grupal, y la capacidad de asignar significado a un objeto. Es el amanecer del arte y el simbolismo. Este despertar de la mente, esta modernidad de comportamiento, ¿surgió de repente? ¿Qué significa modernidad de comportamiento? Este es un concepto que los arqueólogos usan para describir un conjunto de capacidades que nos son muy familiares. Incluye el pensamiento simbólico, como el arte y los adornos, la planificación a largo plazo, como el transporte de materias primas a grandes distancias, la innovación tecnológica continua y la existencia de redes sociales complejas. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron si este conjunto de comportamientos surgió de repente en una revolución creativa, o si fue el resultado de un proceso más lento. Hoy, la mayoría de la evidencia, especialmente la procedente de África, apoya una evolución gradual. Las innovaciones no aparecieron todas juntas, sino que se acumularon a lo largo de decenas de miles de años, mostrando un desarrollo progresivo y acumulativo de la complejidad cognitiva y social. Pero este mundo complejo también era peligroso. ¿Qué peligros se enfrentaban en el día a día? ¿Cuáles eran los mayores depredadores de África en esa época? La megafauna del Pleistoceno era formidable. Los humanos no estaban en la cima de la cadena alimentaria en todos los escenarios. Tenían que competir y defenderse de depredadores mucho más grandes y peligrosos que los actuales. Había leones y hienas de las cavernas, que eran significativamente más grandes que sus parientes modernos. El tigre dientes de sable, aunque más conocido en otros continentes, también tenía parientes en África. Además, los ríos y lagos albergaban grandes cocodrilos y serpientes. La supervivencia requería un estado de alerta constante.
especialmente durante la noche. El dominio del fuego era una defensa crucial, al igual que la fuerza del grupo y la eficacia de sus lanzas de piedra. Los individuos aislados, los jóvenes y los enfermos eran presas fáciles, por lo que la cohesión del grupo era literalmente una cuestión de vida o muerte. Además de los depredadores, había una amenaza aún mayor proveniente del propio planeta. ¿Qué evento catastrófico global ocurrió hace unos 74.000 años? En la isla de Sumatra, en la actual Indonesia, un supervolcán llamado Toba entró en erupción. No fue una erupción ordinaria, fue una de las explosiones volcánicas más grandes en la historia de la Tierra en los últimos 2 millones de años. La magnitud fue tal que expulsó un volumen inmenso de cenizas y aerosoles de azufre directamente a la estratosfera. La evidencia de esta megaerupción es global. Una fina capa de su ceniza característica se ha encontrado en lugares tan lejanos como la India, el Golfo Pérsico y África Oriental. Además, los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un pico de ácido sulfúrico en esta fecha exacta, una firma química inconfundible de una erupción masiva que afectó a toda la atmósfera del planeta. ¿Cómo pudo una erupción del otro lado del mundo afectar a nuestros ancestros en África? ¿Cuál fue el impacto de la erupción de Toba en el clima mundial? El principal efecto fue un invierno volcánico. Los aerosoles de azufre que Toba inyectó en la estratosfera actuaron como un velo, reflejando la luz solar de vuelta al espacio. Esto provocó un enfriamiento global repentino y severo que pudo haber durado varios años o incluso décadas. A medida que las temperaturas caían, el mecanismo era simple y devastador. Menos luz solar significaba una reducción de la fotosíntesis. Las plantas comenzaron a morir y con ellas los animales que dependían de ellas, causando un colapso en cascada de toda la cadena alimentaria. La caída masiva de cenizas también pudo haber provocado sequías extremas en muchas regiones. Para las ya presionadas poblaciones humanas, este cambio climático abrupto fue una catástrofe. Esta catástrofe casi nos llevó a la extinción. La erupción de Toba creó un cuello de botella poblacional humano. Durante mucho tiempo, una teoría influyente, conocida como la catástrofe de Toba, propuso que el invierno volcánico fue tan severo que casi aniquiló a la humanidad. Sugería que nuestra población global se redujo a solo unos pocos miles de individuos, creando un cuello de botella genético. Sin embargo, la visión científica más reciente ha matizado esta idea. Evidencias arqueológicas cruciales, tanto en África como en la India, muestran que hubo una continuidad cultural y de herramientas antes y después de la capa de ceniza de Toba. Esto sugiere que, si bien el evento fue sin duda catastrófico y debió causar estragos, muchos grupos de Homo sapiens lograron sobrevivir. Es probable que aquellos que vivían en refugios estables, como las costas ricas en recursos, estuvieran mejor equipados para soportar la crisis. ¿Cómo lograron exactamente algunos grupos sobrevivir a una crisis tan severa? ¿Qué estrategias de supervivencia fueron cruciales durante el invierno volcánico? La supervivencia probablemente dependió de una combinación de factores. En primer lugar, la ubicación. Los grupos que ya dependían de recursos estables y diversificados, como los que se encuentran en las costas,
estaban en una posición mucho mejor para resistir el colapso de los ecosistemas terrestres. En segundo lugar, las redes sociales. En tiempos de crisis, la capacidad de conectar con otros grupos para compartir información y recursos se vuelve aún más crítica. La crisis pudo haber fortalecido estos lazos. Finalmente, la necesidad es la madre de la invención. La presión ambiental extrema pudo haber actuado como un filtro, seleccionando a los grupos que eran más innovadores tecnológicamente y más cooperativos socialmente, acelerando la adopción de nuevos comportamientos y herramientas. Aceleró esta presión evolutiva el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Qué innovaciones tecnológicas surgieron en este período de crisis? Es en esta época cuando vemos una mayor adopción de una tecnología lítica particularmente eficiente, los microlitos. Estos son pequeñas lascas de piedra, muy estandarizadas, que eran demasiado pequeñas para ser usadas solas. Su genialidad radica en que estaban diseñadas para ser componentes de herramientas compuestas. Se podían insertar varias de ellas en un mango de madera o hueso para crear un borde de corte dentado. O, lo que es más importante, se podían usar como puntas o barbas para proyectiles. Esta tecnología es un fuerte indicio del desarrollo o perfeccionamiento de armas de proyectiles a distancia, como el Atlatl, un propulsor de lanzas, o incluso el arco y la flecha. Cazar a distancia era una forma mucho más segura y eficaz de conseguir presas. Con nuevas tecnologías y redes sociales más fuertes, la población humana comenzó a recuperarse. ¿Qué le sucedió a la población humana después de la crisis de Toba? Los grupos que sobrevivieron a la catástrofe eran ahora más resilientes, tecnológicamente avanzados y socialmente conectados. La evidencia arqueológica sugiere que, una vez que el clima comenzó a estabilizarse, estas poblaciones iniciaron una fase de expansión demográfica desde sus refugios. Vemos un aumento en el número y tamaño de los sitios arqueológicos datados en el período posterior a Toba, lo que indica que la población no solo se recuperó, sino que comenzó a crecer. Estos grupos expandidos comenzaron a repoblar áreas que pudieron haber sido abandonadas durante los peores años del invierno volcánico, llevando consigo sus innovadoras herramientas y sus probadas estrategias de supervivencia. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que, en cierto modo, había salido fortalecida de la crisis. Pero, ¿generó este crecimiento poblacional un nuevo problema? ¿Creó el aumento de la población una presión por nuevos territorios? Sí, este es un principio fundamental de la ecología de poblaciones. A medida que el número de personas en un grupo aumenta, también aumenta la demanda de recursos. Más comida, más agua, más refugio y más materias primas para herramientas. El territorio que antes podía sustentar a un pequeño grupo familiar, ahora tenía que mantener a varios. Esta creciente presión sobre los recursos locales probablemente condujo a una mayor competencia y a la fisión de los grupos, es decir, partes del grupo, a menudo las generaciones más jóvenes, se separaban para explorar y establecerse en valles o territorios vecinos que estaban desocupados. Este proceso, repetido una y otra vez, es el motor fundamental de la expansión territorial humana a pequeña y gran escala. Pero, ¿por qué salir de África?
En lugar de simplemente expandirse dentro del continente, ¿qué cambios climáticos específicos impulsaron la salida de África? Justo cuando la presión demográfica interna estaba aumentando, ocurrió un cambio climático favorable en el exterior. Terminó un período de aridez extrema que había mantenido el Sahara y la península arábiga como desiertos intransitables. Durante un breve periodo, los patrones climáticos cambiaron, trayendo más humedad al noreste de África y, crucialmente, a la península arábiga. Esta humedad transformó temporalmente partes de estos desiertos en sabanas transitables, con ríos y lagos estacionales. Esto creó lo que los científicos llaman un corredor verde, una ruta atractiva y rica en recursos que conectaba África con Asia. Para los cazadores-recolectores que se expandían, este nuevo paisaje no era una barrera, sino una invitación. ¿Cuál fue la ruta más probable para esta primera gran migración? ¿Por dónde salieron los Homo sapiens de África? La teoría más respaldada por la evidencia genética y arqueológica es la Ruta Sur. Esta ruta propone que la migración principal ocurrió a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que es el punto más angosto que conecta el Cuerno de África con la península arábiga. Hay que recordar que, con los niveles del mar mucho más bajos durante la era glacial, este estrecho era muy diferente. Era considerablemente más estrecho y menos profundo. Y es posible que hubiera islas intermedias que facilitaran el cruce. La travesía podría haberse logrado con embarcaciones simples, como balsas, o quizás incluso a pie durante mareas extremadamente bajas, saltando de isla en isla. Esta fue probablemente la puerta de salida más accesible hacia el vasto continente asiático. Pero, ¿había otra ruta posible? ¿Por qué no salieron por Egipto y el Sinaí? La llamada Ruta Norte es una pregunta lógica, y la arqueología nos dice que esa ruta ya se había intentado antes. Hubo migraciones anteriores de Homo sapiens fuera de África por la Ruta Norte, como lo demuestran los fósiles de Eskul y Kafse en Israel, datados en unos 120.000 años. Sin embargo, estas poblaciones tempranas no parecen haber prosperado ni haberse expandido a largo plazo. Hace 70.000 años, la Ruta Norte pudo haber presentado dos barreras formidables. Primero, el desierto del Sahara era probablemente mucho más hostil y extenso que el corredor verde del sur. Segundo, y quizás más importante, la región del Levante, al este del Mediterráneo, ya estaba ocupada por poblaciones de neandertales bien adaptadas, lo que pudo haber dificultado el establecimiento de los recién llegados. Entonces, enfocándonos en la Ruta Sur, ¿cómo fue esa travesía? ¿Fue el cruce del Mar Rojo un viaje planeado? Es muy poco probable que fuera una migración masiva y planificada, con gente decidiendo conscientemente colonizar un nuevo continente. El modelo más realista es el de una expansión gradual y oportunista. Imagina un pequeño grupo familiar de cazadores-recolectores viviendo en la costa del Cuerno de África. Su forma de vida era explorar la costa en busca de recursos. Desde las orillas africanas podían ver la tierra al otro lado del estrecho. Para ellos, no era otro continente, sino simplemente más costa para explorar. Un pequeño grupo pudo haber cruzado para ver qué había, y al encontrar un ambiente rico, se quedaron. Este proceso, repetido por diferentes grupos a lo largo de varias generaciones, es lo que finalmente
se convirtió en un movimiento poblacional significativo. ¿Qué nuevo mundo encontraron al llegar a Arabia? ¿Cómo era la península arábiga hace 70.000 años? Lejos de la imagen de desierto que tenemos hoy, la Arabia de esa época era una tierra verde y acogedora. Gracias al período climático más húmedo que permitió la salida de África, la península estaba salpicada de paleolagos y sistemas fluviales que hoy han desaparecido. Era una sabana bien irrigada, muy similar a los paisajes que habían dejado atrás en el noreste de África. Este entorno estaba lleno de vida, con manadas de gacelas, caballos y otros animales que eran presas familiares para los recién llegados. La evidencia arqueológica, como los sitios de Jebel Faya en los Emiratos Árabes Unidos, confirma la presencia humana temprana, con herramientas de piedra muy similares a las que se fabricaban en África en ese momento. Para ellos, no fue un mundo alienígena, sino una extensión familiar de su hogar. ¿Cómo se adaptaron a este nuevo continente? ¿Las herramientas que trajeron de África seguían siendo útiles? Absolutamente. La tecnología que poseían, perteneciente a la edad de Piedra Media, era increíblemente versátil y efectiva. De hecho, la gran similitud entre las herramientas encontradas en el noreste de África y las más antiguas de la península arábiga es una de las pruebas clave que respaldan esta ruta migratoria. El conjunto de habilidades que traían consigo, saber seleccionar las rocas adecuadas, como las carlas para producir puntas de lanza, cuchillas y raspadores, era perfectamente aplicable a los nuevos recursos que encontraron. Las puntas de lanza que usaban para cazar antílopes en África funcionaban igual de bien para cazar gacelas en Arabia. Su caja de herramientas, mental y física, no requirió una gran modificación inicial, lo que les permitió establecerse y prosperar rápidamente. Una vez en Asia, ¿qué camino siguieron? ¿Cuál fue la superautopista que guió la expansión por Asia? La ruta más lógica y la que cuenta con más apoyo es la de la dispersión costera. Una vez que llegaron a la península arábiga, los grupos humanos simplemente continuaron haciendo lo que mejor sabían hacer: explotar los recursos de la costa. Siguieron el litoral del Océano Índico, avanzando hacia el este. La lógica es simple y poderosa. El entorno costero es lineal y predecible. Cada pocos kilómetros encontrarían estuarios, manglares y costas rocosas, todos llenos de recursos familiares como mariscos, peces y aves marinas. Seguir la costa eliminaba la necesidad de reinventar por completo las estrategias de supervivencia cada vez que se movían a un nuevo territorio. Fue la ruta de menor resistencia y mayor recompensa. ¿Cuán rápido se movieron a lo largo de esta costa? ¿Cuál fue la velocidad de la migración humana a lo largo de la costa asiática? Los modelos basados en datos genéticos y arqueológicos sugieren que la expansión fue relativamente rápida. Las estimaciones varían, pero se habla de un promedio de entre 1 a 4 kilómetros por año. Es importante entender lo que esta cifra significa. No representa a un grupo de personas marchando constantemente hacia el este. Más bien, refleja una expansión generacional. Imagina que un grupo se asienta en un tramo de costa. Una generación después, cuando el grupo ha crecido, algunos de sus hijos se mueven unos pocos kilómetros para establecer su propio campamento en el siguiente estuario o bahía disponible.
Repetido a lo largo de los siglos, este pequeño movimiento generacional se convierte en una rápida ola de expansión a escala continental. ¿Qué evidencias dejaron atrás en esta jornada costera? ¿Dónde están las pruebas arqueológicas de esta ruta costera? Aquí nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos para los arqueólogos. La ruta costera que siguieron nuestros ancestros se encuentra, en su mayor parte, bajo el agua. Al final de la era glacial, el hielo se derritió y el nivel del mar subió unos 120 metros, inundando las antiguas costas del Pleistoceno. Los campamentos, las herramientas y los concheros que marcarían su paso están ahora a decenas de metros de profundidad en el Océano Índico. Por lo tanto, la evidencia que tenemos es indirecta y fragmentaria. Proviene de sitios que estaban un poco más hacia el interior en ese momento, o en cuevas en elevaciones más altas que sobrevivieron a la subida de las aguas, como Hualapuram en la India y la cueva Pha Hien en Sri Lanka. Al llegar a la India, ¿encontraron vestigios de la catástrofe de Toba? ¿Llegaron los humanos a la India antes o después de la erupción de Toba? El sitio arqueológico de Hualapuram en la India ofrece una respuesta asombrosa a esta pregunta. En este lugar, los arqueólogos encontraron una gruesa capa de ceniza volcánica que pertenece inequívocamente a la supererupción de Toba. Lo crucial es que descubrieron herramientas de piedra de la edad de Piedra Media, muy parecidas a las africanas, tanto en las capas de sedimento de debajo de la ceniza como en las de encima. Esto es una evidencia contundente de dos cosas. Primero, que los humanos, muy probablemente Homo sapiens, ya habían llegado a la India antes de la erupción de hace 74.000 años. Y segundo, que esas poblaciones fueron lo suficientemente resilientes como para sobrevivir a la catástrofe en la propia India y continuar con sus tradiciones tecnológicas después. Al moverse hacia el sudeste asiático, ¿qué nuevo tipo de ambiente encontraron? ¿Cómo era el sudeste asiático durante la era glacial? Al igual que en otras partes del mundo, el bajo nivel del mar transformó radicalmente la geografía. Las actuales islas de Sumatra, Borneo y Java no eran islas, sino que estaban conectadas al continente asiático, formando una única y vasta masa de tierra llamada Sunda. Esta tierra perdida era un mundo muy diferente de las costas árabes o las sabanas africanas. Era una enorme extensión de llanuras tropicales, probablemente cubiertas de densas selvas y humedales, atravesada por grandes sistemas fluviales que hoy son los canales que separan las islas. Para los humanos que llegaban, representaba un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades, un ecosistema que requería nuevas formas de pensar y nuevas herramientas para ser explotado con éxito. ¿Exigió este nuevo paisaje nuevas habilidades de supervivencia? ¿Qué adaptaciones fueron necesarias para vivir en las selvas de Sunda? La vida en una selva tropical densa es muy diferente a la vida en una sabana abierta. La visibilidad es limitada, lo que dificulta la caza de grandes animales. Los recursos vegetales y animales están más dispersos y a menudo se encuentran en el dosel del bosque, en lo alto de los árboles. Los humanos tuvieron que desarrollar un nuevo conjunto de conocimientos y herramientas. Es muy probable que comenzaran a utilizar intensivamente recursos como el bambú para fabricar herramientas ligeras y afiladas, aunque éstas rara vez
se conservan en el registro arqueológico. Tuvieron que aprender a cazar animales de la selva, más pequeños y esquivos, y a identificar y procesar una gama completamente nueva de plantas tropicales. Esta fue una prueba más de su increíble flexibilidad cognitiva y conductual. ¿Se detuvo el viaje al final de la tierra de Sunda? ¿Cuál fue la siguiente gran barrera después del continente asiático? Al final de la plataforma continental de Sunda, los migrantes se encontraron con una barrera invisible pero infranqueable, la línea de Wallace. Esta línea representa una profunda fosa oceánica que ha separado la fauna de Asia de la de Australia durante millones de años. Incluso con el nivel del mar en su punto más bajo, siempre hubo un tramo de aguas abiertas que separaba Sunda del siguiente supercontinente llamado Sahul, que comprendía Australia y Nueva Guinea. Para todos los animales terrestres, esta barrera de agua era insuperable. Para los humanos, cruzarla no era una cuestión de seguir caminando por la costa. Requería dar un salto monumental, navegar deliberadamente por el mar abierto. ¿Cómo lograron cruzar decenas de kilómetros de mar abierto? Nuestros ancestros ya sabían construir barcos hace 65.000 años. No tenemos pruebas directas, ya que ningún barco de esa antigüedad ha sobrevivido. Pero poseemos la prueba indirecta más sólida posible: la presencia de seres humanos en Australia hace unos 65.000 años, como lo demuestra el sitio arqueológico de Madjet Bebe, en el norte del continente. La única manera de llegar a Port Sahul era cruzando el mar. Esto implica que poseían la tecnología y el conocimiento para construir algún tipo de embarcación, probablemente balsas hechas de bambú o canoas simples. Pero más importante aún, representa un salto cognitivo asombroso. Ya no se trataba solo de explorar la costa visible, requería planificar un viaje, posiblemente de varios días, hacia una tierra que tal vez ni siquiera se podía ver desde el punto de partida. ¡Qué mundo increíble descubrieron los primeros australianos! ¿Cómo era Australia cuando llegaron los primeros humanos? Era un continente que había evolucionado en total aislamiento durante millones de años. El resultado fue un ecosistema único, un mundo perdido poblado por una megafauna extraña y gigante. No había los grandes mamíferos placentarios de Asia o África. En su lugar, había canguros gigantes de cara corta que medían más de 2 metros de altura, leones marsupiales, los depredadores ápice del continente, wombats del tamaño de un rinoceronte, llamados diprotodón, y lagartos monitor gigantes de hasta 7 metros de largo, conocidos como megalania. Para los humanos recién llegados, fue como entrar en un planeta alienígena, un paisaje lleno de presas y depredadores que nunca antes habían visto. ¿Qué pasó con esta megafauna después de nuestra llegada? ¿Causaron los humanos la extinción de la megafauna australiana? Este es uno de los grandes debates de la prehistoria. La extinción de la mayor parte de la megafauna australiana coincide bastante bien en el tiempo con 2 eventos: la llegada de los seres humanos y un período de creciente aridez debido al cambio climático. Hay 2 hipótesis principales. Una es la del Blitzkrieg o guerra relámpago, que sugiere que estos nuevos y eficientes cazadores humanos aniquilaron rápidamente a los animales gigantes, que no habían evolucionado para temer a un depredador como nosotros.
La otra hipótesis se centra en el cambio climático, argumentando que la sequía fue la causa principal del colapso del ecosistema. Lo más probable es que la verdad sea una combinación de ambas, con los humanos añadiendo una presión de caza decisiva sobre poblaciones animales que ya estaban estresadas por el clima. Mientras algunos grupos iban a Australia, ¿qué pasaba con los que se quedaron en Asia? ¿La migración se movió solo hacia el este? No, la expansión humana no fue un simple evento lineal en una única dirección. Una vez que el Homo sapiens se estableció firmemente en Asia Occidental y el sur de Asia, comenzó a diversificarse. La evidencia genética y arqueológica apunta a que, después de la migración costera inicial, hubo otras olas de expansión que partieron desde esta región. A medida que las condiciones climáticas mejoraban en las latitudes más altas, al final de la era glacial, nuevas poblaciones comenzaron a moverse hacia el norte, adentrándose en Asia Central y también hacia el oeste, en dirección a Europa. El poblamiento del mundo fue un proceso complejo, con múltiples pulsos y direcciones que se desarrolló a lo largo de miles de años. Al moverse hacia el norte, en Eurasia, ¿a quién encontraron? ¿Dónde ocurrió el primer encuentro entre Homo sapiens y neandertales? El lugar más probable para los encuentros más significativos fue el Medio Oriente, en la región conocida como el Levante. Esta área funcionó como un cruce de caminos para las poblaciones humanas durante decenas de miles de años. Los neandertales se expandían hacia el sur desde Europa durante los periodos fríos, mientras que los Homo sapiens se movían hacia el norte desde África durante los periodos más cálidos. La evidencia genética sugiere que el principal evento de mestizaje entre las dos especies ocurrió precisamente en esta región, poco después de que nuestros ancestros salieran de África, hace unos 50.000 a 60.000 años. Allí, grupos de sapiens y neandertales se habrían encontrado, competido por los mismos recursos, se habrían observado mutuamente y, como demuestra la genética, a veces interactuaron de forma muy íntima. ¿Cómo sabemos que estas dos especies tuvieron hijos juntos? ¿Qué prueba tenemos del mestizaje entre sapiens y neandertales? La prueba definitiva proviene de una de las mayores revoluciones científicas de nuestro tiempo, el estudio del ADN antiguo. En la última década, los científicos han logrado secuenciar el genoma completo de varios fósiles de Neandertal. Al comparar este genoma antiguo con el de los humanos modernos de todo el mundo, hicieron un descubrimiento asombroso. Todas las poblaciones humanas actuales fuera de África subsahariana portan entre un 1% y un 4% de ADN de origen neandertal en su genoma. Esta es una firma genética indeleble. La única manera de que sus genes estén dentro de los nuestros es que nuestros ancestros directos y los neandertales tuvieron descendencia fértil en el pasado. Somos, en parte, sus descendientes. ¿Los genes que heredamos de los neandertales nos dieron alguna ventaja? ¿Fue útil el ADN neandertal para nuestros ancestros? Sí. Este mestizaje funcionó como una especie de atajo evolutivo. Los neandertales habían vivido en Eurasia durante más de 200.000 años y estaban magníficamente adaptados a su entorno. Al cruzarse con ellos, nuestros ancestros sapiens adquirieron rápidamente genes
que eran ventajosos para la vida fuera de África. Algunos de estos genes que hemos conservado están relacionados con nuestro sistema inmunológico y probablemente nos ayudaron a combatir los patógenos y enfermedades locales de Eurasia para los que los africanos no tenían defensas. Otros genes están relacionados con las células de la piel, la queratina, que pudieron ayudar a adaptarnos a climas más fríos y a diferentes niveles de radiación ultravioleta. Heredamos soluciones genéticas probadas de los habitantes originarios de Eurasia. ¿Y en Asia había alguien más a quien encontrar? ¿Quiénes eran los denisovanos? Los denisovanos son la adición más reciente y misteriosa a la familia humana. Fueron descubiertos no por un esqueleto, sino por el ADN, extraído de un diminuto fragmento de hueso de un dedo y un par de muelas, encontrados en la cueva de Denisova, en Siberia. Cuando los científicos secuenciaron el genoma de este hueso, se dieron cuenta de que no pertenecía a un neandertal ni a un Homo sapiens. Era una nueva línea evolutiva humana, distinta de las demás. Eran parientes cercanos de los neandertales, habiéndose separado de su linaje cientos de miles de años antes, y habitaron principalmente en Asia Central y Oriental. Son un poderoso recordatorio de cuánta diversidad humana hemos perdido. ¿También nos cruzamos con los denisovanos? ¿Qué poblaciones humanas de hoy en día portan ADN denisovano? Sí, la historia se repitió. A medida que los Homo sapiens se expandían por Asia, también se encontraron y se cruzaron con los denisovanos. El legado genético de estos encuentros es visible hoy en día, pero de una manera más localizada que el ADN neandertal. Las poblaciones modernas con la mayor proporción de ascendencia denisovana se encuentran en Melanesia, incluyendo a los papúes y los aborígenes australianos, quienes pueden tener hasta un 5% de ADN denisovano en su genoma. También se encuentran trazas en poblaciones del este asiático. Esto sugiere que los denisovanos estaban ampliamente distribuidos por toda Asia, desde las frías estepas de Siberia hasta las selvas tropicales del sudeste asiático, donde nuestros ancestros se encontraron con ellos en su camino hacia Australia. ¿Nos dio también el ADN denisovano alguna ventaja? ¿Qué adaptación importante heredamos de los denisovanos? Una de las herencias genéticas más claras y fascinantes que recibimos de los denisovanos es una adaptación a la vida en altitudes extremas. Las poblaciones tibetanas modernas son famosas por su capacidad para vivir y prosperar en la meseta del Tíbet, a más de 4.000 metros de altura, donde los niveles de oxígeno son muy bajos. Los estudios genéticos han demostrado que poseen una variante especial de un gen llamado EPES1, que les permite utilizar el oxígeno de manera mucho más eficiente. Resulta que esta variante genética no evolucionó en el Homo sapiens. Fue heredada directamente a través del mestizaje con los denisovanos. Es un ejemplo perfecto de cómo el intercambio genético con otros humanos nos ayudó a colonizar algunos de los entornos más desafiantes del planeta. Si estábamos interactuando, ¿por qué solo sobrevivió nuestra especie? ¿Por qué se extinguieron los neandertales? No hay una respuesta única y sencilla, y es probable que su desaparición del registro fósil hace unos 40.000 años fuera el resultado de una combinación de factores. El cambio climático rápido,
pudo haber desestabilizado los ecosistemas a los que estaban adaptados. Es posible que nuestros ancestros trajeran consigo enfermedades desde África para las que los neandertales no tenían inmunidad, pero la hipótesis más aceptada actualmente apunta a una desventaja competitiva. Los Homo sapiens llegaron a Europa en mayor número, con redes sociales más grandes y extensas. Esto les permitió compartir mejor la información y los recursos. Los neandertales, que vivían en grupos más pequeños y aislados, se vieron simplemente superados demográfica y socialmente, especialmente en tiempos de crisis ambiental. ¿Era nuestra tecnología realmente superior a la suya? ¿Cuándo entró finalmente el Homo sapiens en Europa? La llegada de nuestra especie a Europa fue una de las fases finales de la gran migración fuera de África. Aunque pudo haber incursiones anteriores, las primeras evidencias sólidas y generalizadas de una presencia de Homo sapiens en el continente europeo datan de hace unos 45.000 años. Estos primeros europeos modernos están asociados con una cultura arqueológica llamada proto-auriñaciense. Probablemente entraron en el continente siguiendo corredores fluviales como el Danubio, expandiéndose desde el este hacia el oeste. Al llegar, se encontraron con un continente en plena era glacial, frío, pero inmensamente rico en megafauna como mamuts, bisontes y renos, y un territorio que durante cientos de miles de años había sido el hogar exclusivo de los neandertales. ¿Qué nuevas herramientas y comportamientos trajeron a Europa? ¿Qué fue la revolución del Paleolítico Superior? Este término describe el florecimiento de innovación y creatividad que coincide con la llegada del Homo sapiens a Europa. Aunque ahora sabemos que muchas de estas ideas y tecnologías tenían raíces mucho más antiguas en África, en Europa parecieron combinarse y desarrollarse a un ritmo acelerado. Vemos la producción en masa de sofisticadas hojas de piedra, largas y delgadas, mucho más eficientes que las lascas anteriores. Hay una explosión en el uso del hueso, el marfil y las astas para crear nuevas herramientas como arpones, puntas de lanza y, crucialmente, las primeras agujas para coser. Y lo más notable de todo es la aparición de complejos adornos personales y, por primera vez en Europa, un arte figurativo espectacular. ¿Dónde podemos ver la máxima expresión de esta revolución creativa? ¿Qué son las pinturas de la cueva de Chauvet? En el sur de Francia, la cueva de Chauvet alberga algunas de las obras de arte más antiguas y magistrales de la humanidad, datadas en hasta 36.000 años de antigüedad. Las paredes de esta cueva están cubiertas con representaciones increíblemente vívidas y dinámicas de la megafauna de la era glacial. Leones de las cavernas, cazando en manada, rinocerontes lanudos enfrentándose y manadas de caballos y mamuts capturados con un nivel de detalle y perspectiva asombroso. Esto no era un simple pasatiempo. La ubicación de las pinturas en las profundidades de la cueva sugiere que estos eran lugares sagrados. El arte probablemente desempeñaba un papel central en sus rituales, mitología o prácticas chamánicas, una forma de conectar con el mundo espiritual y el poder de los animales que los rodeaban. ¿Cómo lograban pintar en la oscuridad total de las cuevas? ¿Qué iluminación usaban dentro de las cuevas profundas? Para adentrarse y trabajar durante horas en la oscuridad absoluta de cuevas como Chauvet,
necesitaban una fuente de luz portátil y duradera. La solución fue la invención de la lámpara de piedra. Los arqueólogos han encontrado numerosos ejemplos de estas lámparas. Eran notablemente sencillas y efectivas. Un trozo de piedra, a menudo arenisca, con una depresión natural o tallada, que se llenaba con grasa animal, como sebo de reno o mamut. Luego se insertaba una mecha, probablemente hecha de musgo, líquenes o enebro. Al encenderla, esta lámpara de grasa producía una luz sorprendentemente brillante, estable y con muy poco humo, ideal para iluminar las paredes de la cueva y permitir a los artistas crear sus obras maestras. Además del arte, ¿qué innovación crucial permitió la vida en los climas más fríos de Eurasia? ¿Cómo hacían sus ancestros ropa para sobrevivir al frío extremo? La clave para sobrevivir a los inviernos de la era glacial fue la invención de la ropa a medida y por capas. Y la herramienta que lo hizo posible fue la aguja de coser. Los arqueólogos han encontrado delicadas agujas hechas de hueso o marfil en sitios de hace unos 25.000 años. El proceso era laborioso. Primero, las pieles de los animales cazados se limpiaban y ablandaban meticulosamente con herramientas de piedra llamadas raspadores. Luego, se cortaban a medida y se perforaban agujeros a lo largo de los bordes con punzones de hueso. Finalmente, usando las agujas de hueso y tendones de animales como hilo, podían coser estas piezas para crear ropa ajustada, pantalones, parcas con capucha, guantes y botas. Esta tecnología les permitió atrapar capas de aire aislante cerca del cuerpo, una innovación esencial para colonizar los ambientes más fríos del planeta. Con ropa de abrigo y herramientas eficientes, ¿qué ecosistema dominaron? ¿Qué era la estepa del mamut? Durante el apogeo de la última glaciación, un bioma único y ahora extinto se extendía desde Europa occidental a través de Asia y hasta Norteamérica. Se conoce como la estepa del mamut. No era como la tundra ártica actual, que es relativamente pobre en nutrientes. Era un vasto pastizal frío y seco, casi sin árboles, pero cubierto de hierbas y gramíneas muy nutritivas. Este ecosistema era capaz de sustentar una biomasa animal absolutamente inmensa, mucho mayor que la de la sabana africana actual. Era el hogar de gigantescas manadas de mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, bisontes de estepa, caballos, renos y los grandes depredadores que los cazaban, como los leones de las cavernas y los lobos. Para los humanos era un paisaje lleno de oportunidades. ¿Cómo cazaban los humanos un animal del tamaño de un mamut? ¿Era la caza del mamut una práctica común? Sí. La evidencia de sitios arqueológicos como Dolní Věstonice, en la República Checa, donde se han encontrado restos de cientos de mamuts, demuestra que eran cazadores de megafauna muy exitosos. Cazar un mamut era una empresa increíblemente peligrosa y requería una planificación y cooperación impecables. Los grupos de cazadores probablemente usaban su profundo conocimiento del terreno para guiar a las manadas hacia trampas naturales, como acantilados o pantanos. Una vez que un animal estaba aislado o atascado, utilizaban una herramienta clave, el atlatl o propulsor de lanzas. Este dispositivo, esencialmente un palo con un gancho en el extremo, actuaba como una palanca para lanzar las lanzas con mucha más fuerza y alcance, permitiéndoles herir al animal a una distancia segura
hasta que finalmente colapsaba. ¿Qué hacían con un mamut entero después de abatirlo? ¿Cómo aprovechaban todas las partes de un mamut? Un solo mamut era un tesoro de recursos y nada se desperdiciaba. La caza exitosa de uno de estos gigantes podía sustentar a todo el grupo durante un largo periodo, quizás todo un invierno. La carne se consumía fresca o se conservaba mediante secado o congelación en el permafrost. La gruesa capa de grasa era una fuente vital de calorías y también se usaba como combustible para las lámparas. Las enormes pieles se utilizaban para construir refugios y confeccionar ropa de abrigo. Y los huesos y los colmillos de marfil eran un material de construcción fundamental. En las llanuras sin árboles de la estepa, construían impresionantes cabañas utilizando los grandes huesos y colmillos de los mamuts como estructura, cubriéndolas luego con pieles. Era una economía completa basada en este animal. ¿Se detuvo el viaje humano en los confines helados de Siberia? ¿Cuál fue el último gran continente en ser poblado? El acto final en la gran dispersión global de la humanidad fue el poblamiento de las Américas. Este capítulo es uno de los más fascinantes y debatidos de la prehistoria. Durante miles de años, nuestros ancestros se habían expandido por África, Asia, Australia y Europa, pero las Américas permanecían como un vasto mundo aparte, un hemisferio entero sin presencia humana, separado de Asia por las heladas aguas del norte. Para llegar allí, los humanos tuvieron que superar una última y formidable barrera geográfica, completando así su colonización de todos los continentes habitables del planeta. ¿Cómo llegaron a un continente separado por dos vastos océanos? ¿Qué era el puente terrestre de Bering? ¿Beringia? Una vez más, la respuesta se encuentra en el bajo nivel del mar de la era glacial. El agua, atrapada en los mantos de Mianot, hielo, hizo que el fondo marino poco profundo entre Siberia y Alaska quedara expuesto, creando una conexión terrestre masiva, donde hoy se encuentra el estrecho de Bering. Es crucial no imaginar Beringia como un puente estrecho y helado. Era un subcontinente entero, de miles de kilómetros de ancho, que no estaba cubierto de hielo. Era una extensión de la estepa del mamut, un paisaje de pastizales fríos pero habitables, lleno de la misma megafauna que los humanos cazaban en Siberia. No fue una barrera, sino un nuevo hogar. Los humanos simplemente cruzaron Beringia o vivieron allí. ¿Qué es la hipótesis de la estancia en Beringia? La genética de los nativos americanos modernos nos cuenta una historia sorprendente. Sus genomas sugieren que sus ancestros se separaron de las poblaciones siberianas, pero no entraron inmediatamente en las Américas. En cambio, parece que vivieron en aislamiento genético durante varios miles de años. Esto ha llevado a la hipótesis de la estancia en Beringia. La idea es que este vasto puente terrestre sirvió como un refugio durante el período más frío de la glaciación, el último máximo glacial. Una población humana fundadora vivió en esta tierra perdida durante generaciones, adaptándose a las condiciones locales y desarrollando una diversidad genética única antes de que el camino hacia el sur finalmente se abriera. ¿Qué les impedía entrar en las Américas de inmediato? ¿Qué barrera de hielo bloqueaba el camino hacia el sur? A pesar de haber llegado a Alaska a través de Beringia,
Los primeros americanos se encontraron con un muro infranqueable. La mayor parte de lo que hoy es Canadá y el norte de los Estados Unidos estaba cubierta por dos gigantescos mantos de hielo, el manto de hielo Laurentide al este y el manto de hielo cordillerano al oeste. Durante el apogeo de la glaciación, estos dos mantos de hielo se fusionaron, creando una barrera de hielo continua que se extendía de costa a costa y tenía varios kilómetros de espesor. Era imposible de cruzar. Por lo tanto, aunque los humanos ya estaban técnicamente en América del Norte, quedaron efectivamente atrapados en Alaska y Beringia durante miles de años, esperando a que el hielo se retirara. Si el camino por tierra estaba bloqueado, ¿había otra ruta? ¿Qué es la hipótesis de la ruta costera para las Américas? Esta hipótesis propone que los primeros americanos no esperaron a que el hielo se derritiera en el interior del continente. En su lugar, utilizaron embarcaciones para navegar hacia el sur, siguiendo la costa del Pacífico. A medida que los glaciares costeros comenzaron a retroceder, es posible que se abriera una ruta a lo largo del litoral, rica en recursos marinos como focas, aves marinas y peces, en un ecosistema conocido como la autopista del kelp. Esta teoría gana fuerza por la existencia de sitios arqueológicos muy antiguos en las Américas, como Monteverde, en el sur de Chile, datado en hace unos 14.500 años. Es muy difícil explicar una presencia humana tan al sur en una fecha tan temprana si hubieran tenido que esperar a que se abriera el corredor interior. ¿Y cuándo se derritió finalmente el hielo? ¿Qué era el corredor libre de hielo? Hacia el final de la era glacial, hace unos 13.000 años, el calentamiento global provocó que los dos grandes mantos de hielo comenzaran a derretirse y a retroceder. A medida que se separaban, se abrió una pasarela terrestre entre ellos, que corría a través de lo que hoy es la provincia de Alberta en Manitoba, Canadá. Este es el corredor libre de hielo. Durante mucho tiempo se pensó que esta fue la ruta principal de entrada a las Américas. Sin embargo, la evidencia más reciente sugiere que, aunque el corredor se abrió, inicialmente era un paisaje estéril e inhóspito, con poca agua y escasa vida vegetal o animal. Es más probable que fuera una ruta de migración secundaria, utilizada por grupos que llegaron más tarde, después de que otros ya se hubieran establecido en el sur a través de la ruta costera. ¿Quiénes fueron los primeros americanos bien documentados arqueológicamente? ¿Qué es la cultura Clovis? Durante décadas, la primera cultura arqueológica claramente identificada y extendida en Norteamérica fue la cultura Clovis. Apareció hace unos 13.000 años y se caracteriza por un tipo de punta de lanza de piedra muy distintiva y bellamente trabajada, con una acanaladura en la base para facilitar su unión a un astil. Estas puntas, Clovis, se han encontrado por toda Norteamérica, a menudo asociadas con los restos de mamuts y otros grandes mamíferos. Esto indica que el pueblo Clovis era un grupo de cazadores de megafauna altamente móviles y exitosos. Hoy, gracias a sitios como Monteverde, sabemos que no fueron los primeros seres humanos en las Américas, pero representan la primera cultura arqueológica que se extendió por todo el continente. ¿En cuánto tiempo poblaron los humanos las dos Américas? ¿Cuán rápido fue el poblamiento de las Américas? Una vez
que los humanos lograron superar la barrera de los mantos de hielo, ya sea por la costa o por el corredor interior, su expansión por los dos continentes fue extraordinariamente rápida. Los sitios arqueológicos demuestran que en un lapso de tiempo de solo 1000 a 2000 años, los seres humanos se habían extendido desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica. Esta es una de las dispersiones más rápidas en toda la historia de la humanidad. La velocidad de esta expansión se puede explicar por dos factores principales. Estaban entrando en un continente lleno de recursos y megafauna que nunca antes había encontrado a un predador como el Homo sapiens. Y, lo que es más importante, no había otras poblaciones humanas con las que competir por el territorio. Al final de este viaje, ¿cuál fue el resultado de esta gran migración? ¿Cuál fue la consecuencia final de la dispersión fuera de África? El resultado fue un hito sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. Por primera vez, una única especie de mamífero de gran tamaño había logrado colonizar todos los continentes habitables del planeta, desde las selvas tropicales hasta los desiertos y las tundras árticas. La jornada, que comenzó con un pequeño grupo saliendo de África hace unos 70.000 años, había culminado con su descendencia poblando el globo entero. Esta migración planetaria es el telón de fondo de toda la historia humana posterior. Creó la base demográfica y geográfica sobre la cual se desarrollarían todas las innovaciones futuras, desde la invención de la agricultura y la escritura hasta el surgimiento de las ciudades y la era espacial. Nos convertimos en una especie global. ¿Por qué tuvimos éxito donde otras especies humanas fracasaron? ¿Cuál fue nuestra mayor ventaja competitiva? Los científicos han debatido esto durante mucho tiempo, enfocándose en un lenguaje superior o una mejor tecnología. Sin embargo, cada vez más, el consenso se inclina hacia una ventaja social. Nuestra habilidad más distintiva parece ser la capacidad de crear y mantener redes sociales grandes, complejas y de larga distancia. Mientras que otras especies humanas, como los neandertales, parecían vivir en grupos más pequeños y aislados, el Homo sapiens formaba lo que se podría llamar una metapoblación conectada. Estas redes permitían un flujo constante de genes, lo que mantenía la salud de la población, de información, lo que aceleraba la innovación, y de recursos, lo que proporcionaba un seguro contra las crisis locales. Esta cooperación a gran escala nos hizo mucho más resilientes. ¿Cómo nos cuenta la genética la historia de este viaje? ¿Qué revela nuestro ADN sobre la migración? Nuestro ADN contiene un registro asombroso de este antiguo viaje. El patrón se conoce como el efecto fundador en serie. La mayor diversidad genética humana se encuentra en África, nuestro punto de origen. Cuando un pequeño grupo de fundadores salió de África, llevó consigo solo una fracción de esa diversidad genética original. Luego, cuando un subgrupo de esa población se movió para colonizar Asia, nuevamente llevó solo una parte del acervo genético. Este proceso se repitió una y otra vez, hacia Australia, hacia Europa, hacia las Américas. En cada paso de la migración se perdía un poco de diversidad genética. Como resultado, hoy en día, la diversidad genética de las poblaciones nativas disminuye de forma medible.
a medida que aumenta la distancia desde África. Toda la humanidad moderna desciende de este único grupo que salió de África. Todos los no africanos descienden de la migración de hace 70.000 años. La abrumadora evidencia genética dice que sí. Al analizar el ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, y el cromosoma IA, que se hereda por línea paterna, los genetistas han podido rastrear el linaje de casi todas las personas no africanas hasta una única población ancestral que vivió en África en este período de tiempo. Esto confirma que el evento fuera de África de hace unos 70.000 años fue la dispersión más exitosa y significativa de nuestra especie. Las poblaciones humanas que salieron de África antes de esta fecha, o las otras especies humanas que encontraron en el camino, fueron en gran medida reemplazadas o asimiladas por esta nueva ola migratoria. Somos el resultado de ese único y exitoso viaje. ¿Cómo moldeó este viaje la diversidad física que vemos en los humanos hoy? ¿Por qué los humanos desarrollaron diferentes tonos de piel? El color de la piel es un ejemplo clásico de adaptación evolutiva a las condiciones locales, específicamente a los niveles de radiación ultravioleta, UV, del sol. Nuestros ancestros en África probablemente tenían la piel oscura. La melanina, el pigmento que oscurece la piel, es una excelente protección contra la fuerte radiación UV cerca del ecuador, previniendo quemaduras solares y la degradación de una vitamina esencial llamada folato. A medida que los humanos migraron a latitudes más altas en Eurasia, donde la luz solar es mucho más débil, una piel muy oscura se convirtió en una desventaja. El cuerpo necesita algo de radiación UV para sintetizar la vitamina D. Por lo tanto, en estas regiones, la selección natural favoreció una piel más clara para permitir una mayor producción de esta vitamina vital. El color de la piel no es una característica definitoria, sino una adaptación climática relativamente reciente. ¿Qué otras adaptaciones físicas surgieron, además de la piel? ¿Qué otras adaptaciones locales ocurrieron? La dispersión global expuso a las poblaciones humanas a una inmensa variedad de presiones selectivas, y nuestra biología respondió de maneras diversas. Por ejemplo, en las poblaciones del Ártico, la selección natural favoreció una forma corporal más robusta y extremidades más cortas, lo que ayuda a conservar el calor corporal en climas extremadamente fríos. La dieta también fue un motor de cambio. En las poblaciones de Europa que domesticaron el ganado, evolucionó la capacidad de digerir la lactosa de la leche en la edad adulta, una adaptación conocida como persistencia de la lactasa. Y como vimos, la adaptación a la vida en altitudes elevadas en el Tíbet fue posible gracias a un gen heredado de los denisovanos. La diversidad humana es un testimonio de nuestra increíble capacidad de adaptación. ¿Dejó este épico viaje marcas en nuestros cerebros o en nuestro comportamiento? ¿Heredamos un instinto explorador de esta migración? Esta es una idea más especulativa, pero es difícil negar que la curiosidad, el deseo de explorar lo desconocido y la capacidad de adaptarse a nuevos entornos son características que definen a nuestra especie. Es posible que el propio proceso de migración global haya actuado como un filtro selectivo. A lo largo de miles de años, los grupos que eran más curiosos
más dispuestos a correr riesgos calculados para ver qué había más allá del próximo horizonte, y más cooperativos para enfrentar los desafíos de un nuevo territorio, fueron los que tuvieron más éxito y dejaron más descendencia. En cierto sentido, es posible que estemos programados por nuestra propia historia para ser exploradores. El impulso que nos llevó a la Luna podría tener sus raíces en el mismo impulso que nos llevó a cruzar el Mar Rojo. ¿Cómo sigue la arqueología reescribiendo esta historia? ¿Qué descubrimientos recientes están cambiando nuestra visión del pasado? La historia de nuestros orígenes está lejos de ser un libro cerrado. Se reescribe constantemente. Nuevas técnicas de datación están revelando una presencia humana más antigua en lugares inesperados, como un fósil de Sapiens en Grecia datado en 210.000 años, lo que complica el modelo simple de una única salida. Continuamente se descubren nuevas especies humanas, como el Homo luzonensis en Filipinas. Y los avances en el análisis de ADN antiguo son la mayor revolución de todas, revelando una historia de interacciones, mestizajes y poblaciones fantasma que nunca hubiéramos imaginado. Cada nuevo descubrimiento no nos da una respuesta final, sino que nos muestra que el pasado humano fue mucho más complejo, diverso y fascinante de lo que pensábamos. Mirando hacia el principio de todo, ¿cuál era la población total de Homo sapiens hace 70.000 años? ¿Cuán pequeña era la población humana que dio origen a todos nosotros? Las estimaciones basadas en la diversidad genética sugieren que la población total de Homo sapiens en África, que era reproductivamente efectiva, era sorprendentemente pequeña, quizás solo de unos pocos miles a 10.000 individuos. Y el grupo específico de fundadores que emprendió el viaje exitoso fuera de África era aún más pequeño. Los genetistas estiman que pudo haber sido un grupo de tan solo unas pocas cientos de personas. Esto es algo en lo que vale la pena pensar. Toda la vasta diversidad de los miles de millones de seres humanos que viven hoy fuera de África desciende de una población tan pequeña que podría caber fácilmente en una aldea moderna. Nuestra existencia global se basa en un comienzo muy frágil. ¿Qué nos dice la ausencia de neandertales y denisovanos sobre nuestro propio viaje? ¿Somos la única especie humana destinada a sobrevivir? No había nada inevitable en nuestro éxito. La historia de la evolución humana es un gran ejemplo de contingencia histórica. Si las condiciones climáticas hubieran sido ligeramente diferentes, si la erupción de Toba hubiera sido aún más fuerte, o si las poblaciones de neandertales en el Levante hubieran sido más densas y hubieran bloqueado nuestra expansión, la historia podría haber sido muy diferente. Es posible que otro tipo de humano se hubiera convertido en la especie global, o que el planeta todavía albergara a varias especies humanas. Nuestro éxito fue una combinación de nuestras adaptaciones únicas, como las redes sociales complejas, pero también de una buena dosis de suerte. Somos los últimos supervivientes de un árbol genealógico humano, que una vez fue mucho más frondoso y diverso. ¿Cómo se manifiesta hoy la memoria de esta profunda ascendencia? ¿Dónde encontramos ecos de la vida de cazadores-recolectores en nuestro mundo moderno? Aunque vivimos en un mundo de tecnología y ciudades, nuestros cerebros y cuerpos
evolucionaron durante millones de años para un estilo de vida de cazadores-recolectores nómadas en pequeños grupos sociales. La psicología evolutiva sugiere que muchos de nuestros comportamientos e instintos modernos son un eco de ese pasado. Nuestra preferencia por alimentos ricos en azúcar y grasa tiene sentido en un entorno donde las calorías eran escasas. La profunda importancia que le damos a la amistad, la familia y la comunidad es un reflejo de nuestra dependencia de la cooperación para sobrevivir. Incluso el estrés crónico de la vida moderna puede entenderse como un desajuste entre nuestro sistema de respuesta a amenazas agudas y un entorno que nos bombardea con preocupaciones constantes. Biológicamente, todavía estamos sintonizados con el mundo de hace 70,000 años. ¿Ha cambiado la historia de la gran migración la forma en que vemos la raza? ¿Qué nos enseña la genética de la migración sobre el concepto de raza? Nos enseña que el concepto de razas biológicas distintas en los humanos es una ficción. La ciencia genética ha demostrado de manera concluyente que la variación genética humana es gradual y continua, no dividida en categorías discretas. De hecho, hay más diversidad genética dentro de una sola población africana que entre un africano y un europeo, por ejemplo. Todos somos una única especie, muy joven y estrechamente emparentada, que desciende de una población africana reciente. Las diferencias superficiales que vemos, como el color de la piel, son adaptaciones climáticas muy recientes y no reflejan ninguna división fundamental. La historia de nuestra migración es la historia de una única familia que se dispersó por el mundo. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en este épico viaje? ¿Eran las mujeres solo recolectoras pasivas en la prehistoria? La vieja y sesgada imagen del hombre cazador y la mujer recolectora está siendo completamente desmontada por la ciencia moderna. Una reevaluación de la evidencia arqueológica y etnográfica muestra que las mujeres eran agentes centrales y activos en cada aspecto de la vida prehistórica. El análisis del desgaste óseo indica que realizaban un trabajo físico intenso. Se han encontrado enterramientos de mujeres con armas de caza, lo que sugiere que también participaban en la caza, tanto de presas pequeñas como grandes. Eran líderes, innovadoras, artesanas y, crucialmente, las guardianas del conocimiento social, genealógico y ecológico, que mantenía unido al grupo. La supervivencia y el éxito de la migración dependían por igual de las habilidades, el conocimiento y el trabajo de todos los miembros del grupo. ¿Qué tipo de conocimiento necesitaban transmitir de generación en generación? ¿Cómo se almacenaba y transmitía el conocimiento sin escritura? En una sociedad sin libros, la memoria humana era la primera y más importante biblioteca. El vasto cuerpo de conocimiento necesario para la supervivencia se transmitía a través de la tradición oral. Esto incluía historias, canciones y mitos que codificaban información vital, mapas mentales del territorio, la ubicación de las fuentes de agua, los ciclos de las plantas, los hábitos de los animales y las genealogías del grupo. El arte rupestre también pudo haber funcionado como un repositorio de información, una especie de enciclopedia visual de su mundo. Este conocimiento no se enseñaba en una lección formal, sino que se absorbía desde la infancia, participando, escuchando y observando a los mayores.
Era una educación continua que garantizaba la supervivencia del grupo a través del tiempo. Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el mayor desafío que superaron? ¿Fue la naturaleza o otros humanos el mayor obstáculo? Sin duda, la naturaleza presentaba desafíos constantes: depredadores, tormentas, sequías y eras glaciales. Sin embargo, el desafío verdaderamente único que enfrentó el Homo sapiens durante su expansión fue la presencia de otras poblaciones humanas inteligentes. Por primera y única vez en nuestra historia, tuvimos que navegar en un mundo social que incluía a otros tipos de nosotros. La interacción con los neandertales y los denisovanos no se parecía a ninguna otra. No era una simple relación de predador-presa o de competencia con otra especie animal. Era una relación con otros seres que también pensaban, planificaban, tenían cultura y competían por los mismos recursos. La capacidad de competir, cooperar, evitar o asimilar a estos otros humanos fue probablemente la prueba adaptativa definitiva que selló nuestro éxito. ¿Cambió la dispersión global la relación de los humanos con el planeta? ¿Cuándo nos convertimos en una fuerza geológica? La gran migración fuera de África marca el momento en que nuestra especie comenzó a tener un impacto transformador en los ecosistemas a escala planetaria. La primera evidencia clara de esto es la ola de extinciones de megafauna, que a menudo siguió a nuestra llegada a nuevos continentes, como Australia y las Américas. Por primera vez en la historia de la Tierra, un único depredador estaba alterando la biosfera a nivel global. En un sentido informal, este es el comienzo del Antropoceno, la era de los humanos. La migración nos puso en el camino de convertirnos en la fuerza dominante que remodela activamente el planeta. Un proceso que se aceleraría de forma exponencial con la posterior invención de la agricultura y la revolución industrial. ¿Qué misterios sobre este viaje permanecen aún sin resolver? ¿Cuál es la mayor pregunta abierta sobre la migración fuera de África? A pesar de todo lo que hemos aprendido, la pregunta fundamental del por qué exacto sigue siendo intensamente debatida. ¿Fue un empuje o una atracción? Salimos de África principalmente porque las condiciones se volvieron demasiado duras debido a la presión demográfica o al cambio climático. ¿O fuimos atraídos por la curiosidad, la apertura de nuevos territorios y la abundancia de recursos en el exterior? La respuesta probablemente sea una compleja combinación de todos estos factores, pero el peso relativo de cada uno es el corazón de la investigación actual. Los científicos utilizan modelos climáticos, simulaciones genéticas y cada nuevo hallazgo arqueológico para intentar desentrañar el gatillo inicial de la jornada más importante de nuestra historia. Y sobre los otros humanos, ¿podríamos encontrar todavía especies fantasma? ¿Qué es una población fantasma en nuestro ADN? Es uno de los descubrimientos más intrigantes de la genética moderna. A medida que los científicos analizan con más detalle los genomas de los humanos actuales, especialmente en lugares como Melanesia y el sudeste asiático, encuentran secuencias de ADN que son claramente arcaicas, pero que no coinciden ni con el ADN neandertal, ni con el denisovano que conocemos. Esto sugiere la existencia de poblaciones fantasma, otras especies o linajes humanos arcaicos
con los que nuestros ancestros se cruzaron, pero de los que aún no hemos encontrado ningún fósil. Nuestro ADN podría contener el legado genético de aún más tipos de humanos de los que conocemos. El mundo antiguo era probablemente aún más diverso de lo que el limitado registro fósil nos deja ver. ¿Podríamos haber sobrevivido sin la ayuda de otras especies? ¿Cuál fue el papel de los perros en nuestra expansión? La alianza entre humanos y perros es una de las asociaciones entre especies más exitosas de la historia y comenzó durante el Paleolítico Superior. La domesticación de los lobos, que dio origen a los perros, ocurrió en este periodo crucial de nuestra expansión por Eurasia. Los perros ofrecían múltiples ventajas. Sus agudos sentidos del olfato y el oído los convertían en excelentes centinelas para los campamentos. Eran compañeros de caza invaluables, capaces de rastrear, acosar y acorralar a las presas, y proporcionaban calor y compañía. Es muy posible que esta colaboración única haya dado a los grupos de Homo sapiens una ventaja competitiva significativa, ayudándonos a cazar de manera más eficiente y a defendernos mejor, facilitando así nuestro dominio de nuevos ecosistemas. ¿Cómo nos ayudó nuestra dieta variada a conquistar el mundo? ¿Por qué ser un generalista alimentario fue una ventaja? Nuestra especie es el omnívoro generalista por excelencia. A diferencia de otros humanos, como los neandertales, que parecían tener una dieta más especializada y centrada en la caza mayor, el Homo sapiens era increíblemente flexible. Éramos capaces de obtener sustento de una gama extraordinariamente amplia de fuentes, grandes mamíferos, pequeños animales, aves, peces, mariscos, insectos, raíces, frutas, nueces y semillas. Esta flexibilidad dietética fue una de nuestras superpotencias. Significaba que podíamos llegar a casi cualquier ecosistema del planeta, desde una costa rocosa hasta una selva tropical o una estepa helada, y encontrar algo para comer. No estábamos atados a un único tipo de recurso, lo que nos hizo inmensamente adaptables y resilientes ante el cambio. ¿Fue el fuego más que solo para cocinar y calentarse? ¿Cuál fue el papel social del fuego? El fuego era, sin duda, esencial para la supervivencia. Proporcionaba calor, luz, protección contra los depredadores y la capacidad de cocinar los alimentos, haciéndolos más seguros y nutritivos. Pero su papel social fue igualmente crucial. La hoguera se convirtió en el centro de la vida del campamento. Extendía el día, permitiendo no solo trabajar en la fabricación de herramientas por la noche, sino, lo que es más importante, tiempo para la socialización. Piensa en la hoguera como el primer televisor, la primera red social. Era alrededor del fuego donde se contaban las historias, se compartían los planes, se fortalecían los lazos sociales y se transmitía el conocimiento de una generación a otra. El fuego no solo calentó nuestros cuerpos, nutrió nuestra cultura y nuestra complejidad social. ¿Cómo se compara su esperanza de vida con la nuestra? ¿Era la vida hace 70,000 años siempre corta y brutal? El mito de que todos en la prehistoria morían a los 30 años es una simplificación excesiva. La esperanza de vida promedio al nacer era ciertamente muy baja, pero esto se debía a una tasa de mortalidad infantil y juvenil extremadamente alta. Sin embargo, si un individuo lograba sobrevivir a los peligros de la infancia y la juventud,
tenía una buena posibilidad de vivir hasta los 50, 60 o incluso más. La presencia de ancianos o abuelos en el grupo era de vital importancia. Aunque ya no pudieran cazar grandes presas, eran los repositorios vivos del conocimiento y la experiencia del grupo y desempeñaban un papel crucial en el cuidado de los niños, liberando a los adultos más jóvenes para otras tareas. ¿Tenían alguna forma de medicina o cuidado de los enfermos? ¿Cómo trataban a los heridos y enfermos? El registro fósil nos ofrece conmovedores ejemplos de cuidado y compasión. Se han encontrado esqueletos de individuos que sufrieron fracturas graves, enfermedades debilitantes o discapacidades, pero que sobrevivieron durante muchos años después. Esto solo es posible si el grupo los cuidó, los alimentó y los protegió. No abandonaban a sus enfermos. Aunque no tenemos pruebas directas, es casi seguro que poseían un amplio conocimiento de plantas medicinales, transmitido de generación en generación para tratar heridas, aliviar el dolor y curar enfermedades. El cuidado de los demás no es una invención moderna, es una parte fundamental de lo que nos hace humanos, una estrategia de supervivencia basada en la empatía y el altruismo. ¿Qué los motivó a cruzar el próximo río o la siguiente montaña? ¿Fue la migración solo sobre supervivencia o también sobre curiosidad? La necesidad fue, sin duda, el motor principal. La búsqueda de nuevos recursos, la presión de una población en crecimiento y la huida de condiciones climáticas adversas impulsaron la expansión. Pero sería un error descartar el papel de la curiosidad intrínsecamente humana. La evidencia arqueológica de que transportaban materiales exóticos, como conchas marinas o tipos especiales de roca, a cientos de kilómetros de su origen, sugiere que no solo estaban interesados en lo útil, sino también en lo nuevo, lo bello y lo diferente. El deseo de saber qué hay al otro lado, de explorar lo desconocido, pudo haber sido un poderoso impulso psicológico por derecho propio. Quizás la supervivencia y la curiosidad no eran fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda adaptativa. ¿Era su vida más estresante o más tranquila que la nuestra? ¿Cuál era el ritmo de vida de un cazador-recolector? Estudios sobre grupos de cazadores-recolectores modernos que mantienen un estilo de vida similar al de nuestros ancestros han desafiado la idea de que su vida era una lucha constante y miserable por la subsistencia. De hecho, la evidencia sugiere que dedicaban menos horas al día a conseguir comida que el trabajador promedio en una sociedad industrial. Esto dejaba una cantidad significativa de tiempo para el ocio, la socialización, el juego, la música y el descanso. Su vida seguía el ritmo de la naturaleza, con períodos de actividad intensa, como una gran cacería o el traslado del campamento, seguidos de períodos de calma. Su estrés era agudo y real, como el encuentro con un depredador, pero no el estrés crónico y de bajo nivel que caracteriza a gran parte de la vida moderna. ¿Cómo se manifestaban la religión o la espiritualidad? ¿Tenían nuestros ancestros creencias espirituales? Aunque nunca podremos conocer los detalles exactos de su cosmología, la evidencia arqueológica apunta abrumadoramente a una vida espiritual rica y compleja. Enterraban a sus muertos de forma intencionada, a menudo en posiciones específicas y acompañados de ofrendas como herramientas, adornos
o pigmento de ocre, lo que sugiere una creencia en una vida después de la muerte, o en un viaje del espíritu. La ubicación del arte en las cuevas más profundas y peligrosas las convierte en santuarios o portales al mundo espiritual. Y la existencia de figuras híbridas humano-animal, como la famosa estatuilla del hombre león de Alemania, sugiere un pensamiento mitológico complejo, probablemente relacionado con el chamanismo y el animismo, la creencia de que todo en la naturaleza posee un espíritu. ¿Cuál es la lección más profunda que nos enseña este viaje? ¿Qué nos enseña la gran migración sobre la resiliencia humana? La historia misma es la lección. Nos enseña que la resiliencia es quizás nuestra característica más definitoria. Piensa en ello. Somos los descendientes de un pequeño grupo que sobrevivió a una de las mayores erupciones volcánicas de la historia de la Tierra. Una especie que se adaptó a cada clima imaginable, desde los desiertos más áridos hasta las selvas más húmedas y las tundras más heladas. Una especie que aprendió a cruzar mares abiertos en embarcaciones primitivas para llegar a nuevos continentes. Esta historia es la prueba definitiva de nuestra increíble capacidad para adaptarnos, innovar, cooperar y perseverar frente a desafíos aparentemente insuperables. Somos, por naturaleza, supervivientes. ¿Cómo afecta a nuestro futuro la comprensión de este pasado? ¿Por qué es importante conocer la historia de hace 70,000 años? Conocer esta historia nos da la perspectiva más profunda posible sobre quiénes somos. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias culturales superficiales, todos compartimos un origen común reciente en un pequeño grupo de ancestros africanos. Somos una única familia que se dispersó por el mundo. Nos ayuda a entender la base de nuestra biología, de nuestro comportamiento y de nuestra relación a largo plazo con el planeta. Y quizás lo más importante, nos muestra que nuestra mayor fortaleza, la clave que nos permitió superar los desafíos del pasado y poblar el mundo, fue nuestra capacidad para cooperar y formar redes sociales. Esa es una lección fundamental mientras enfrentamos los desafíos globales del futuro. ¿Cuál es el legado final de este viaje? ¿Cuál es el legado duradero de nuestros ancestros de hace 70,000 años? El legado son nosotros, cada uno de los 8,000 millones de seres humanos que viven hoy en el planeta. La gran migración fuera de África no es simplemente un evento del pasado profundo, es la historia fundacional de quiénes somos. Su legado está escrito en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestro ADN. Resuena en nuestra curiosidad innata, en nuestra incomparable capacidad para el lenguaje y en el impulso humano universal de contar historias, de dar sentido a nuestro viaje. Ellos no solo sobrevivieron a su mundo, nos dieron el nuestro. Su increíble viaje es, en definitiva, el primer capítulo de nuestra historia. Hemos viajado desde las sabanas de África, a través de continentes perdidos y barreras de hielo, hasta el poblamiento de todo el planeta. Hemos visto cómo la cooperación, la innovación y una inmensa resiliencia permitieron a un pequeño grupo de humanos dar origen a toda la humanidad moderna. La próxima vez que mires un mapa del mundo, recuerda que cada punto en él es parte de nuestra historia familiar, el resultado de ese increíble viaje que comenzó hace 70,000 años. Gracias por acompañarme en esta larga historia.
Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.